Shalom, que el Eterno les bendiga. Les saluda el maestro Roberto Soledad desde la ciudad de Seattle, Washington. Maestro por regalo del cielo, no por institución humana. Quiero compartir con ustedes una porción de la escritura llamada Tzav. Es una pequeña reflexión acerca de esta porción. Voy a estar leyendo desde el libro de Levítico, capítulo 6, verso 1 al verso 4. Y después vamos a empezar a desmenuzar estos versos que quiero compartir con ustedes. Dice la escritura: habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de elevación. Es la ofrenda de elevación que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar deberá seguir flameando sobre el mismo. Verso 3. Vestirá el Cohen, o sea el sacerdote, su túnica entallada de lino, y calzas de lino vestirá sobre su carne, y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda de elevación del altar, y la pondrá junto al altar. Verso 4. Se quitará sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará la ceniza hacia afuera del campamento a un lugar puro. Esos son los 4 versos que dan comienzo a la porción de la escritura llamada Tzav, o mucha gente la pronuncia como Tezav, que significa ordena o manda. Es una palabra en imperativo. Primero, encontramos aquí la instrucción sobre la ofrenda de elevación. Y sobre la ofrenda de elevación, nosotros tenemos que resaltar varios puntos que nos tengan, creo que cada vez que compartimos la palabra, tiene que generar un consejo práctico que podamos aplicar en nuestra vida. No solamente estamos compartiendo información, estamos compartiendo conceptos que hay que aterrizarlos para aplicarlos de alguna u otra manera en nuestra vida espiritual. Hablando de la ofrenda de elevación en el fuego continuo, aquí podríamos añadirle, después de la palabra continuo, una diagonal en la escritura y le ponemos enseguida la palabra eterno, un fuego que no debe de apagarse o consumirse. Lo que se consume es el combustible que genera el fuego. Eso sí no se debe de acabar, pero la flama no debe de consumirse. Toda acción o toda buena acción tiene un impacto en el plano eterno. Nosotros aquí vamos a saltar de manera exponencial a una escritura que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 13, si no me equivoco, donde habla acerca de las personas que van a ser castigadas. Estamos hablando de personas fieles que serán castigadas y se les dará muerte. Y le voy a dar lectura para no inventarle, para no ponerle de más. Dice la Apocalipsis 14:13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados o bendecidos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Eso es clave, que la muerte sea en quién. Nosotros, cuando hablamos del reino de los cielos, todo esto que habla del libro de Levítico, el libro de Levítico es un libro dedicado a los reyes y sacerdotes, dedicado a aquellos que están por enfrente. ¿De quién? De un pueblo sobre el cual hay que reinar. Para establecer un reino se necesitan personas a la cabeza, reyes y sacerdotes. Entonces, en los negocios de los reyes y sacerdotes, tenemos que indagar para saber cómo es que este gobierno se aplica en las instituciones espirituales y en las instituciones civiles. Dice aquí la escritura, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus labores o de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cada obra, cada cosa que nosotros nos atrevamos a hacer por el honor del cielo, esa generará un impacto en la eternidad. Cada obra es como el combustible que enciende este fuego que no se apaga. Las obras que nosotros llevamos a cabo siguen aumentando nuestros puntos en el cielo y siguen construyendo y edificando el reino de Dios aquí en la tierra. No estamos hablando de cosas etéreas, de cosas que no vemos nosotros. Estamos hablando de aterrizar los conceptos bíblicos
construir y edificar el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando se habla del reino de los cielos, la gente usualmente se coloca en el tercer cielo, como que viaja en el espíritu y se eleva de manera que ya no nos vemos de manera horizontal como los miembros del reino. Entonces, el rey es aquel que comanda todo lo que existe, y todas las cosas que existen se vuelven una extensión de ese reino. Incluso las cosas que son inanimadas, las cosas que no tienen alma, las cosas que tienen vida artificial. Las piedras que nosotros vemos allá afuera no son del diablo, no son de los espíritus malignos, no son del diablo como la gente dice. Todos los árboles, todas las flores, todas las moléculas, todos los átomos pertenecen al reino de los cielos. No hay nada que no le pertenezca a Dios en esta vida. Todas las cosas que existen son una extensión del reino. Nosotros somos una extensión del reino. Le pertenecemos a Dios. Somos parte del reino de los cielos. Cada cosa que veamos, tratemos de derramar espiritualidad en la materia. De otra manera, nuestra vida siempre va a estar simplista. Se vuelve en una cosa simplista. Si nosotros vamos a tomar agua, tengamos en cuenta quién es el creador del agua. Y por eso siempre se bendice al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya biparo. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que ha creado todo con su palabra. Y haces de un acto que se puede ver sencillo y simple una acción espiritual conectada con el reino de los cielos. Y de esa manera, tú derramas espiritualidad sobre todas las cosas. Con permiso. Hoy estaba conversando brevemente con mi esposa y hay conceptos en la escritura que no les encontramos ni principio ni final. No les encontramos la orilla de entenderle cómo es que eso se aplica y por qué se mandó. Entonces, esos son conceptos que tienen añadido un misterio. Entonces, nosotros no podemos descartarlos porque no los entendemos. Buscamos una manera práctica de recordar ese mandamiento que no entendemos con un concepto práctico que sí entendemos. Si la escritura dice que no se ha de comer carne con leche, no está hablando solamente literal de comer carne con leche. Y tampoco está hablando, por así decirlo, aunque nosotros digamos que la leche es vida y que la carne es muerte, tampoco es necesariamente eso exactamente lo que quiso decir la escritura. Hay algo mucho más allá, por eso la escritura llama a esos mandamientos hukim. La palabra huk es un misterio, es un precepto que no entendemos, no le hallamos por dónde. Pero cuando nosotros honramos, le damos honor a esa parte de la escritura, estamos diciendo con una manera práctica que nada de la escritura está de más, que ni un verso de la escritura me sobra. Eso es algo que, conversando con mi esposa hoy en día, concluimos de que para encontrar a una persona, si te está compartiendo verdad o te está compartiendo mentira, por mucho que esta persona tenga experiencias en el espíritu, etcétera, etcétera, que digan, vi a Dios, yo hablo con Dios directamente, etcétera, etcétera. Todos aquellos que se dicen ser videntes, profetas, siervos de Dios, que tienen experiencias que son extraordinarias cuando las escuchas. ¿Cómo pesamos esto? ¿Cómo saber si es verdadero o es falso? La mayoría, puedo decir 99.9% de todos aquellos videntes, profetas, aquellas personas que dicen ser ungidas, que dicen ser profetas, ¿hay por ahí algún verso de la Torá, de la escritura, que les estorba? O que nunca lo visitan.
nunca se preguntan por qué cosa Dios mandó decir esto. Cuando te das cuenta que no le ponen atención a esos mandamientos, a esas ordenanzas, sino que de manera fácil, sencilla y simplista la palean diciendo, oh, esa es cosa de los judíos. A esa persona, con tanta unción que dice tener, con tanto llamado profético, con tantas experiencias que dice tener en el Espíritu, te das cuenta que hay versos de la Biblia que le estorban y nunca los visita, nunca los lee, nunca pregunta qué cosa quiso decir Dios con esto. Con el Dios que yo hablo cara a cara, ¿por qué no le pregunto de ese verso que me estorba? Que digo, aunque sea para los judíos, aunque yo diga, esa cosa es para los judíos, por lo menos entender qué quiso decir. Y si está aquí en un libro que tiene más de 3,800 años, algo de bueno me ha de enseñar a mí. Yeshua dijo que un escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro tesoros, cosas buenas para aprender. Un escriba es aquel que no ignora ninguna de las letras del rollo de la Torah, porque él siendo escriba, él te hace una copia de un rollo de la Torah y se tarda hasta un año. Por eso no son baratos los rollos de la Torah. Y este escriba docto en la palabra, en el reino de los cielos, considera cada una de las letras, cada una de las palabras, cada una de las frases, cada párrafo de la escritura, cada contexto de cada libro. Y de esa manera nos damos cuenta si la persona que dice ser profeta, vidente, es verdaderamente de Dios o no es de Dios. O esta cosa la fabricó en su cabeza porque así se siente él. Yo siento, dicen. Y te das cuenta que la escritura les estorba. Bueno, no tenemos que saber todo, tampoco tenemos que estar demandando que la gente sepa aquí, sepa allá, porque eso ya sería, si estamos cuestionando de antemano, no tenemos nada que hacer ahí. Una cosa es indagar porque tienes un interés genuino de aprender y otra cosa es querer encontrarle la mentira a la persona. Si nosotros miramos aquí el contexto de obrar bien, hacer buenas obras, las obras, inclusive nosotros poner nuestra vida como un sacrificio o como una ofrenda voluntaria por causa del testimonio de Yeshua, quiere decir que a la hora que a mí me encajonen diciendo, si no aceptas este sistema, vas a perder la vida. Si dices que aceptas a Yeshua y sus mandamientos, vas a perder la vida. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Ser parte del sistema o morir en el Señor? ¿Qué significa morir en el Señor? Morir por causa de Él. Por Él. Que Él sea el resultado por el cual yo pierda la vida. Para después ganarla, como ya lo hemos leído. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra, que aquí pareciera cosa coincidencia, una coincidencia de esas que te da la vida, esta cita acerca de las obras que con estas personas siguen, con los creyentes, con los miembros del reino de los cielos, la encontramos en Apocalipsis 14:13. Si analizamos el valor numérico de la cita 14:13, mucha gente se escandaliza porque usamos la gematria para interpretar ciertas cosas de la escritura. Pero déjeme, le digo algo muy sencillo para argumentar al respecto. Desde el cristianismo, yo escuchaba los argumentos que refieren al dar el diezmo, y dice la escritura en Mateo 23:23, si no me equivoco, y ellos dicen 2 más 3 son 5, más 2 más 3 son 10, te da 10, donde exactamente habla de la hipocresía de aquellos que diezman el comino, diezman aquí, diezman allá, dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y usan la simbología de cómo están ordenados los versículos en el Nuevo Testamento para argumentar a su favor. Bueno, en el hebreo, la gematria no es cosa
extraña. Y el valor numérico del número 13, mucha gente ya sabe esto. El 13 es el valor numérico de la palabra ejad. Cuando nosotros hacemos una buena acción, una buena obra, un sacrificio delante del Eterno, una ofrenda de alabanza, una ofrenda por el pecado, ¿con qué intención me estoy acercando hacia el santuario? A ofrecer esto, como dice la Escritura, ordena a Aarón y sus hijos. Esta es la ley de la ofrenda de elevación, aquellas que se tiene que quemar toda, de donde el sacerdote no tiene ganancia alguna. A él no le conviene que la gente venga y todo lo que se ponga en el altar se consuma y se vaya con Dios. Por lo menos, y yo ¿con qué me quedo? Entonces el sacerdote hace una ofrenda, un servicio del cual él no recibe ganancia alguna inmediata. Cero ganancias están de las ofrendas de elevación. Cuando se habla de la ofrenda por el pecado de los hijos de Israel, a él le toca la piel del animal, le tocan ciertas partes de la carne y él toma ganancia de ahí. Y todos comen, también los pobres, la viuda, el huérfano, todos se benefician de eso. Pero de una ofrenda de elevación nadie toma ganancia. Es completamente para Dios. Se queda ahí hasta que va todo a las cenizas. Y todavía, que es parte del tema que quiero compartir con ustedes, tiene que cambiarse de ropa un par de veces para trabajar esas cenizas de la ofrenda de elevación y sacarlas a un lugar puro. Hay trabajo que hacer cuando las cosas se hacen netamente para Dios y no para los hombres. Ahí nadie piensa en sacar ganancia alguna. De ahí no hay nada, no hay ganancia ni gratificación inmediata. Entonces, cuando vemos aquí esta parte que dice que las obras con nosotros siguen, por lo tanto, nosotros recibiremos recompensa y recibiremos descanso. Estamos trabajando para después descansar. Todo ese trabajo acumula días de vacaciones. Entonces, el número 13 nos habla de la palabra Aví, que es mi padre. ¿Para quién obramos? Para mi padre. También la palabra Ahavá, que es la palabra amor, equivale al número 13. Si yo voy a hacer algo para mi padre, lo tengo que hacer con amor. Si voy a ofrendar una ofrenda de elevación, tiene que ser con amor. De otra manera no va a ser acepta. Delante de aquí de los hombres, en el testimonio, la persona va y puede ir ahí porque alguien más lo está viendo. No necesariamente porque sea completamente por amor. Porque a lo mejor también él quiere quedar bien. Delante de los hombres se ve que, el hermano tal ya cumplió. Mira, está haciendo una ofrenda de la cual nadie saque ganancia. Él perdió un toro, perdió un cabrito, perdió una oveja de elevación. Entonces, delante de los hombres, sin discernimiento, por así decirlo, vemos y todos quedamos bien. Pero si no se hace para el Padre, si no se hace con amor. Y la otra es que la palabra ejad equivale también al número 13. Cada vez que yo hago algo, lo estoy haciendo por el bien de la comunidad. No solamente para mí, porque si no fuera toda una persona egoísta. Entonces, cuando hacemos algo, ¿con qué intención lo hacemos? Después, como dice aquí la cita, Apocalipsis 14:13. Después sigue el número 14. ¿Qué palabras básicas, que por lo menos les comparto 3, equivalen al número 14 en la gematria? La número 1 es David. La palabra David en hebreo equivale al número 14. Cuando nosotros vemos todos los libros de los reyes, las crónicas de los reyes, veamos quién es el metro patrón sobre el cual Dios juzga el actuar de un rey y de otro. Cuando dice, y reinó Josías tantos años, desde la edad tal hasta la edad tal. Dice, e hizo bien conforme a las obras que hizo ¿quién? David su padre. Y después leemos al siguiente rey. Y se levantó el rey el rey Ezequías. E hizo lo bueno o hizo lo malo de acuerdo a quién. ¿Quién es el metro patrón? David es el metro patrón.
La otra palabra que tiene mucho que ver con la celebración de Pesaj o de Pascua es la palabra Dai, que es suficiente. De ahí también viene la palabra El Shaddai, o sea, el todo suficiente. Uno de los nombres del Eterno. Suficiente, esa es la palabra Dai. Cuando nosotros obramos, lo hacemos completo, lo hacemos a medias, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Me alcanza o no me alcanza? Aquí va mucho la intención para que sea suficiente o para que sea mediocre. Y la otra es la palabra mano, la palabra yad. Todo esto va juntito. Nuestras obras con nosotros siguen. ¿Cuáles? ¿Con qué intención extendemos la mano al otro? ¿Para que después me la cobre yo? Este no es el punto del compartir, pero es parte de. ¿Quién es el que se acerca a servir en el templo? De acuerdo a lo que leímos en el libro de Levítico capítulo 6. El sacerdote vestido de una ropa, dice en hebreo, midov, que es una ropa entallada. Esta palabra, midov, fue el punto principal y el motivo por el cual quise compartir esto. Que tiene que ver mucho con las intenciones, para quién lo hacemos, de qué manera lo hacemos. Por eso compartí lo de Apocalipsis 14:13 y los valores numéricos del 14 y 13 para dar base a lo siguiente. De la palabra medir, cuando dice en hebreo ropa entallada de la que se tiene que vestir el sacerdote, tiene que ser hecha de sastre. Las medidas del cuello, de la cintura, lo largo del brazo, que los botones queden bien, que no revienten con la panza que está creciendo, todos sus pantaloncillos, toda su ropa tiene que ser hecha a su medida. Y viene el siguiente sacerdote, hijo de Aarón, y hay que tomarle las medidas a él para que se vista bien, para que no ande todo, como decimos los mexicanos, de manera coloquial, que no ande todo guandajo, que viene de la palabra guango o flojo, que no le queda la ropa. Y todavía de manera más coloquial e inclusive se puede escuchar como, ¿cuál es este término? Grosero. Decimos nosotros como chorizo mal amarrado, que no le queda la ropa. No le queda la ropa. Dice que tiene que ser hecha a su medida, de la palabra medir. Entonces, cuando se le manda al sacerdote entrar en el santuario, tiene que vestir una ropa esplendorosa. Inclusive, si no me equivoco, la Torá usa esos términos. Si no me equivoco, dice lekavod betiferetz, o sea, de honor y de gloria, o sea, de esplendor, de algo bonito. Que las ropas que él se ponga sean hermosas, que sea bonito y a su medida. Entonces, dentro del santuario, él está lleno de esplendor, lleno de gloria, o sea, la expresión de Adonai. Eso quiere decir la palabra gloria, la expresión de Dios, la manera en cómo él se expresa visiblemente. Cuando nosotros hablamos de Yeshua, hablando la descripción que los apóstoles dan de Yeshua, los discípulos, dicen que vieron su gloria. ¿Gloria como quién? Si nosotros vemos a Yeshua como el sacerdote que estuvo dentro del santuario, después salió del santuario y volverá a entrar al santuario, ¿cómo nos lo imaginamos a él? La mayoría de personas hoy en día tiene poca idea de qué significaría ver a Yeshua mismo hoy en día. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos que orar para estar de pie en su venida. Porque la gloria que Él trae no tiene relación con el pecado. Y cuando nuestra vida está invadida de pecado, no tenemos comunión con Él. Primero hay que desarraigar aquello, hay que purificarlo, y cuando se nos purifica,
pues se nos pone en disciplina. Tenemos que recapacitar, venir en arrepentimiento. Después del arrepentimiento tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento para después pasar la prueba y decir, esta persona está restaurada. Pero si no hay obras dignas de arrepentimiento, no hay nada. Seremos tenidos como gente falsa, como Johanán el Bautista. Juan el Bautista le reclamó a los soldados. Les dijo a ustedes, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Vayan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Enséñame que estás arrepentido de haber pecado contra el Eterno. Y una vez más, en ese tiempo, cuando se le demanda arrepentimiento a una persona, ¿sobre qué base, sobre qué patrón o medida se le está diciendo que se arrepienta? Por haber quebrantado los mandamientos de la Torá. Si quebrantó los mandamientos de la Torá, que es la única regla bajo la cual nosotros podríamos decir que estamos en pecado. No hay otra base moral ni ética escritural en el mundo más allá de la Torá que me dice si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. A todo mundo que se le dice en el Nuevo Testamento, arrepiéntase ¿de qué? De quebrantar la ley de Moisés, de quebrantar los mandamientos de Dios. No se le habla de quebrantar los mandamientos que la gente inventa diciendo que son de Jesús, que son de los apóstoles. No hay ninguna base. Cuando Pedro, después ya de 50 años, dice, tenemos nosotros la palabra profética más segura, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Se estaba hablando de todas las leyes del Eterno. Bueno, no es tema. Cuando haremos estas descripciones de Yeshua, encontramos frases como gloria como la del unigénito del Padre. Y no cualquier gloria, sino es como la de. Cuando entendemos que Yeshua tiene estas dos etapas de su existencia, una celestial y una terrenal. Y cuando él ora al Eterno, le dice que quiere tener aquella gloria que él tuvo antes de la fundación del mundo. Se despojó de ella, tomó una forma de siervo y después volvió a tomar aquella gloria. Que nosotros, antes de ver esta gloria, tenemos que estar seguros que estamos completamente restaurados. Que nuestra mentalidad no está en las cosas terrenales. De otra manera, es muy improbable que tengamos comunión con Él. El sacerdote tenía que ponerse su túnica entallada de lino fino. Después tenía que cambiarse las ropas y ponerse otras ropas y salir fuera del santuario a un lugar puro. Cuando Yeshua viene a la tierra, dice la escritura en el libro de Hebreos, que sacrificio y ofrenda no quiso, pero le preparó un cuerpo. Y Yeshua se ofrece para venir a morir por nosotros. Está entre nosotros la fiesta de Pascua, fiesta de Pesaj. ¿Quién es el que se ofrece como el sacrificio para perdón de nuestros pecados? ¿A quién se le derrama la sangre? ¿A quién se derrama agua de su ser? Es Él, el que se puso otras ropas diferentes y la gente no le conocía. Eran ropas limpias, pero la gente no le conocía. Tenía una túnica que era muy distinguida, de una sola pieza, como la túnica que le hizo Jacob a su hijo José. De una sola pieza, de arriba hacia abajo. No tenía cualquier trapo puesto. La túnica que le hizo Jacob a José fue hecha a la medida de él. La que le hizo Miriam a su hijo Yeshua fue a la medida de él. No le quedaba ni más grande ni más pequeña. Las ropas nos dan estima y nos dan honor. Las ropas incorrectas nos hacen arrogantes, altivos y también nos dan una falsa sensación de pertenencia. Como siempre se ha dicho, la gente que es multimillonaria o millonaria o tiene bastante
dinero, que no necesita trabajar por meses o por años, se visten de manera sencilla. Mientras los pobres estamos buscando las marcas por aquí, las marcas por allá. Mira, yo he visto, este es un reloj de $150 Casio. Es un Casio solar, sencillo. Cuando me compré este, me pude haber comprado uno de $10,000 y lo tenía para comprarlo. Pero eso es una bofetada a mi familia. Si yo hago eso, es una bofetada a mi familia. Porque lo que tenemos no es para andar vistiendo entre cosas. No tengo para andar con esas ridiculeces. Si te compras un reloj Michael Kors o como esos, yo no les llamo relojes a esos, yo les llamo gadgets, o sean, son juguetitos electrónicos nada más. Y eso se llama fashion, no es un reloj, es fashion, se le llama. La gente que de veras aprecia los relojes dice que eso no es un reloj, solamente es moda, es fashion. Cuando fui a comprar un reloj para regalarlo, estaba una persona allí a un lado y estaban mirando los relojes que eran los Michael Kors. Y ellos miraron un reloj que costaba $700. Igual se lo compraron. Antes de que se lo compraran, yo le dije al muchacho, digo, mira, este reloj, si te ofrecen una garantía que te cueste unos $90, $100, cómprala. Cómprala. ¿Por qué? Porque cuando ese reloj se te eche a perder, te van a cobrar un ojo de la cara por componerlo. Y las personas que componen los relojes detestan esas marcas que son de moda. Porque ellos no los consideran como relojes. Ellos valoran más un reloj Casio de $10 que un Michael Kors de 700, nada más para que se den una idea. Pregúntale a cualquier relojero, ellos jamás se comprarían uno. Es fashion eso. Es para quedar bien. Es para aparentar. Te hace altivo. No te lo mereces. Las cosas que son de lujo que nosotros podemos tener, como les había dicho, inclusive hay que aterrizar los conceptos espirituales y hay que dar gracias por ellos. Si yo puedo comprarme algo, no significa que me lo merezco. Si mañana me dan ganas de comprarme, no sé, cualquier cosa, una chamarra de cuero, no significa que me la merezco. Solamente porque puedo comprar algo no significa que me lo merezco. Y una vez que voy a ese grado de despilfarro económico, lo único que estoy haciendo es abrir una puerta futura de desfalco económico. No hay otra cosa por donde yo le encuentre solución al asunto de vestirse de una manera inapropiada. Dice el libro de Éxodo capítulo 36, verso 6, que Moisés sacó el Ohel Moed, el tabernáculo de reunión, del campamento. Llegó el punto en que no se toleró que el campamento estuviera entre los israelitas. Cuando el tabernáculo de reunión está dentro del campamento, hace sentir a todos que tienen pertenencia o se identifican. Mas cuando el Ohel Moed, o sea, el tabernáculo de reunión, es llevado fuera del campamento, ahí no hay pertenencia, sino que las apariencias son expuestas y solo los fieles visitan el tabernáculo, pues un tabernáculo llama a otro tabernáculo, un templo llama a otro templo. Moisés no solo fue un israelita, Moisés no solo fue un levita, Moisés no solo fue un sacerdote, Moisés no solo tenía vestimenta a su talla, Moisés no solo hablaba cara a cara con Hashem, Moisés sabía el calibre que tenía, mas nunca se fijó
en él. Moisés fue tan humilde que para él mirar la gloria de Dios no era un lujo, sino una necesidad. Mientras el mundo religioso está alrededor nuestro, tenemos un sentido de pertenencia. Como una vez escuché, ¿qué pasa si no hay un lugar a donde te congregues? ¿Qué es de tu vida espiritual si no hay nadie con quien te congregues? Ahí se mira el calibre y la espiritualidad de cada persona que dice ser seguidor de Dios. Cuando está solito, cuando le toca decidir si hacer bien o hacer mal. ¿De qué manera exalta a Dios cuando está solo? Cuando la Escritura dice ay del solo, no necesariamente se refiere a sentir lástima por él, sino porque le va a costar más, el doble o el triple, mantenerse fiel a Dios. Y la soledad no es negativa, es de las cosas más positivas que te pueden pasar. Y especialmente hoy con tanta tecnología, la soledad es una, ¿cómo se llama? Una comodidad, una commodity, como le llaman. Es un elemento básico para sobrevivir nosotros a la edad o a la dinámica del siglo XXI, la cual no te deja. Nosotros paseamos este artefacto que nos permite comunicarnos, llamado celular, para todos lados. Estamos encadenados a él y tener soledad mediática es un lujo también. A Moisés, como el Mashiach, no les quedaban su ropa ni una talla chica ni una talla grande. Compartir que quiero dejar con ustedes es acerca de la ropa y del calibre espiritual que cada uno de nosotros tiene. Nos sentimos muy, como dicen en español coloquial, muy empavonados. ¿Has visto a un pavo cómo camina? Tiene una gloria extraordinaria, un esplendor, unos colores fenomenales. Pero Dios se los dio. No significa que se los merezca. Si tienes una congregación bonita, extraordinaria, no significa que la merezcas. Estás ahí porque vas y estás acostumbrado. Pero no significa que seas activo ahí, o seas esencial, o seas de mucha ayuda. Porque hoy en día, y sigue siendo la misma estadística que hace décadas, solamente yo diría hoy, 10 a 20% de personas que asisten a un lugar son las únicas que mantienen ese lugar vivo, que son parte del ministerio. El 80% más solo va ahí porque está acostumbrado a ir los domingos, o los viernes, o los martes, o los días que tengan servicio, culto. Y más los domingos, porque casi nadie trabaja en domingo. Cuando vas un día entre semana, ese asunto está a la mitad solo. Entonces empiezas a medir el compromiso de los fieles. Y de aquel que está, y está porque quiere estar, no porque está acostumbrado a estar. Y cuando nos hacemos esa pregunta de manera profunda, nos daremos cuenta que no queremos estar, solamente vamos porque estamos acostumbrados a estar. Tenemos una identidad. Nuestras ropas, la armadura de Dios, es falsa. No está hecha a nuestra medida. Traemos ropa prestada, como la armadura que le quiso prestar Saúl a David. No puedo caminar con ella, dijo. A mí me estorba esto, porque está hecha a tu medida, no está hecha a mi medida. David traía el don de Dios y con ese trabajó. No quería David ponerse la armadura institucional que traía el rey Saúl. Está hecha a tu medida, úsala tú. Y no la quiso usar.
Era el principal que tuvo que haber estado ahí. Yo estoy grande, de hombros hacia arriba, hermoso, traigo una espada tremenda. Pues ahí está Goliat. Éntrale. Y David no se quiso poner ropas falsas. Por eso se convirtió en una persona a la cual se le dijo, él fue una persona conforme al corazón de Dios. Y bajo él se juzgaron a todos los demás, que fueron sus hijos. Voy a rechazar algo porque me estaba estorbando. Me estaba entrando una llamada y me distrajo. Dije, ¿qué es eso? No debo de recibir llamadas. Entonces, con esto los voy a dejar. Cuando encontramos en el libro de Mateo capítulo 23, verso 5, Yeshua habla de los escribas y fariseos y dice las siguientes palabras acerca de ellos. Dice, ellos, los escribas y fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Por eso comencé hablando de las obras y de la intención de las obras. Y acerca del valor numérico del 14 y el 13. Para el Padre, por amor, por la unidad, por David, nuestra mano, etcétera, etcétera. Todo término les compartí. Y suficiente, dai, la palabra dai, que también es el número 14. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus tefilín, sus filacterías, y extienden los flecos de sus mantos, los tzitziyot. Dice acá la escritura, y vestirá el cohen o el sacerdote su túnica entallada de lino. Tú veías al sumo sacerdote y la ropa estaba hecha completamente a su medida. Ves a los escribas y fariseos y ellos empiezan a alargar su parafernalia espiritual para ser vistos por los hombres y decir, wow, mira la chamarra de cuero que trae tal hermano, mira los zapatos que trae tal hermano. Modificaban la talla de su ropa y no les quedaba, y Yeshua se fijó en eso. ¿Piensan que por traer los tefilín más largos o por traer los tzitziyot más largos eran más espirituales? Hay personas que no saben cuáles son los tefilín. Espérame solamente un segundito. Ensanchan las correas de sus tefilín. ¿Te imaginas? Esta es una correa estándar. Ya me imagino cómo las ensanchaban ellos como si fuera un cinturón, para que se viera que ellos estaban vistiendo el gran tefilín. Y los tzitziyot son los flecos de los mantos de oración. Imagínatelos casi hasta los tobillos. ¡Wow! ¡Qué tremenda manera de vestir tenían los escribas y los fariseos! Vistiendo ropa que no es de nuestra talla, no es de nuestro calibre, no es de nuestro andar, no va con nosotros. Cuando vas a comprar una prenda de ropa que vas a usar en el ministerio, sí hay personas que se imaginan ya con ella en el servicio, así, mira, qué bonito, wow, qué bonito talit traes, etcétera. Mucho cuidado. Porque cuando venga el Mesías, de quien se dice la escritura que tiene sus ojos como rayo de sol, su rostro brilla, ahí ya Johanán, Juan, el apóstol, cayó como muerto cuando lo vio.
No era el mismo sacerdote que vino en forma de siervo ya. Era otro Yeshua. Las cosas cambiaron. Pero era digno, de manera que Yeshua le manda a decir por el ángel, dile que se ponga de pie. Le voy a dar fuerza para que se ponga de pie. Que le den los bendiga. Shalom.